Hola, bienvenidos al podcast Vidas al otro lado del miedo. Soy Elena García Donoso, experta en gestión del miedo y liderazgo y fundadora de Viajes al otro lado del miedo. Y precisamente eso es lo que vamos a aprender en este espacio en el que vendrán personas a contarnos sus historias inspiradoras en las que tuvieron que enfrentarse a esos miedos para darnos pautas sobre cómo conseguirlo. Si no quieres perderte ninguna, suscríbete al podcast en mi web, elenagarciadonoso.com, o en tu plataforma habitual de podcasting, y recuerda que las cosas más bonitas de la vida están al otro lado del miedo. Hay miedos que son intrínsecos al ser humano y que nacen con nosotros, miedos instintivos, pero sin embargo hay otros que aparecen por esas evoluciones y por esa tecnología que hace que nosotros desarrollemos nuestros estilos de vida o a donde hemos llegado. Es más, si os habéis fijado o habéis visto el episodio anterior, y si no, tenéis que verlo porque ha sido espectacular, el podcast anterior fue para entender cuáles son esos miedos instintivos. De hecho, pudimos entrevistar en pleno Namibia a las Himba, una de las tribus más antiguas de África, donde entendimos cómo mujeres totalmente diferentes podían tener incluso, fíjate, miedos parecidos. Y por eso en este podcast vamos a ir al otro lado de esos miedos, a los miedos que aparecen no como raza por nuestros instintos de supervivencia, no tanto por esas necesidades que tenemos como ser humano, sino por los que aparecen debido a nuestra evolución y que además suelen venir siempre acompañados de revoluciones tecnológicas, como hemos visto a lo largo de la historia. Y concretamente ahora mismo, pues parece que nos da mucho miedo esto de la inteligencia artificial. Así que, como yo siempre os digo que uno de los elementos más importantes que hay para que el miedo nos paralice es el conocimiento, hoy quería traeros a una experta en Big Data, en inteligencia artificial, en transformación digital y en un montón de cosas, porque es que además es una de mis valientes al otro lado del miedo, que se han venido conmigo de viaje, pero sobre todo, y ahora os la presentaré, es un mujerón, para mí lo es empresaria, es emprendedora, ahora os contaré más de las cosas que ha hecho, y para que nos cuente un poco, ella que lleva tantos años en esto, ¿qué tenemos que entender por inteligencia artificial? ¿Qué hace que nos dé tanto miedo? ¿Tenemos que tenerle? ¿No tenemos que tenerlo? ¿Cómo se vive una carrera tecnológica como la que ella ha tenido? Así que muchísimas gracias, Esther. A ti, Elena, encantada de estar aquí contigo. Yo ahora contaré un poco todo lo que has hecho, si se me escapa algo me ayudas, pero ya sabéis, y en los anteriores episodios también lo habéis visto, siempre empiezo con una pregunta pues para conocernos un poco de una forma distinta. Tú además que has viajado conmigo ya sabes que me da por hacer cosas así como muy raras, para entender bien quién hay de piel para adentro. Entonces, antes de pasar a todo lo que has hecho, te voy a preguntar lo que le pregunto a todo el mundo. Si fueses una canción en este momento de tu vida, ¿qué canción serías? En este momento de mi vida lo tengo clarísimo, la de Unstoppable de Sia. Me encanta. Es una canción que aparte, creo que a todas, sobre todo a las mujeres, no sé por qué, nos llena. Y aparte, pues dice cosas que creo que nos veo súper reflejadas, como ponerte la armadura, como esas lágrimas que caen a veces, pero que te las quitas y sigues adelante. Y es una canción que me la pongo muy a menudo y te da como mucha energía. Me encanta, es una de mis favoritas también. De hecho, creo que la usamos para uno de los vídeos de Bali, que fue la edición en la que viniste. Pues aparte de eso, aparte de Unstoppable, que desde luego, todo lo que yo conozco de ti y lo que te he visto, tanto en la parte profesional como por haberte arriesgado a venirte conmigo a Bali en aquella edición y todas las perrerías que os hago por ahí por los viajes, a ver si no se me olvida nada. Eres empresaria, de hecho montaste tu propia empresa que fue Piper Lab, que has vendido hace poco con éxito. Has escrito un libro, eres coautora de Data in the Air. Del libro salió tu propio programa de radio, que también se llama Data in the Air. Has sido finalista para, dime bien el premio. Sí, para los premios de Women That Support Awards. Exacto. De Globant. Sí. Y además has estado galardonada como Woman in Data Science. Eres parte de Promociona, que es uno de los programas de formación de liderazgo más importantes de España. Mentorizas a niñas jóvenes que quieren empezar con su carrera profesional. Te atreviste además a ser una de mis viajeras al otro lado del miedo. ¿Se me olvida algo? No, yo creo que ya. Que ya sí. Muy ligada al mundo tecnológico, pero con diferentes formatos, como tú decías, pues desde divulgación, con el programa de radio Data in the Air en Capital Radio todos los lunes, o como ayudando a estas chicas jovencitas que efectivamente quieren empezar una carrera tecnológica. Y pues al final ya puede ser por mi experiencia de vida o mi experiencia en este sector que las ayudas y las das tips para seguir adelante y sobre todo para tener ese empoderamiento que a veces nos falta. No, total, qué importante es. Luego hablarnos también un poco de esta parte, sobre todo porque a veces pensamos que podemos con todo solas en todas las edades que tenemos a lo largo de la vida. Esto me hace mucha gracia, parece que es algo que no aprendemos nunca. Y qué importante es una guía de alguien que como tú, ¿no? Pues mujer, sector tecnológico, que además ahora nos contarás,
y has hecho muchísimas cosas, has hecho lo que has querido, desde empresaria, emprendedora, cuenta ajena, de todo, has tocado todos los palos, pues seguro que están encantadas. Y claro, el tema de la inteligencia artificial, porque todo lo que ha sido transformación digital se ha hablado mucho, es como una etiqueta súper grande, ¿no? Tú que me conoces sabes que soy muy obsesiva yo con lo de concretar, que nos ayuda a entender las cosas. Entonces, claro, todo esto es muy grande. Y ahora la inteligencia artificial se está usando para muchas cosas, pero esta etiqueta como tal, inteligencia artificial, nos da mucho miedo y yo ni siquiera yo sé si sabría definirla. Entonces, ¿tú qué nos puedes decir para que entendamos qué es la inteligencia artificial de verdad y podamos interpretar las noticias que leemos? La inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por las máquinas. No nos olvidemos que al final son máquinas que programamos los humanos y lo que hacemos es llenar a estas máquinas de información para que tomen decisiones. Por eso lo llamamos inteligencia, porque les dotamos de esa inteligencia que tenemos los humanos. La única diferencia es que, claro, las máquinas tienen una capacidad de procesamiento mucho más alta que el cerebro humano. Entonces le estamos utilizando un poco a nuestro favor para que nos ayude a procesar gran cantidad de datos y nos ayude en la toma de decisiones. Me han encantado dos cosas que has dicho. La parte de nos ayuda en la toma de decisiones, que desde luego yo siempre digo que hay dos tipos de personas, ¿no? Los deseadores eternos y los soñadores que hacen las cosas realidad, y la diferencia es que unos toman decisiones, otros no. O sea, los deseadores es me quedo deseando toda la vida, pero no decido cuándo empiezo, cómo empiezo, qué hago. Y los soñadores que llevamos las cosas a realidad es como tomo decisiones. Entonces, si hay una inteligencia que nos ayuda a eso, genial. Pero me gusta mucho la coletilla que has metido ahí de la utilizamos a nuestro favor. La utilizamos nosotros. ¿Cómo se utiliza en el día a día? Para un día a día normal, ¿no? No para a lo mejor un CEO de una multinacional, que a lo mejor tendemos a pensar, sobre todo, o público general, yo misma, ¿no? Que estoy ahora intentando entender cómo la utilizo yo en mi trabajo. Pero público general, una persona normal y corriente, ¿cómo la puedo utilizar en su día a día? Pues la verdad es que no nos damos cuenta, pero la llevamos utilizando hace tiempo, porque, por ejemplo, el navegador. Yo ahora he venido aquí para tener esta entrevista contigo utilizando el Waze. El Waze al final tiene 3 tipos de analítica. Te hace cuando tú dices quiero llegar de este lugar a este otro, pues te hace todo el dibujo, todo el mapeo, entonces es una analítica descriptiva. Luego te dice cuánto vas a tardar, es una analítica predictiva. Y cuando te dice, te da diferentes rutas, te está prescribiendo, te está dando recomendaciones. Entonces nosotros en nuestro día a día, al final, ¿por qué tiene el Waze esa información? Primero porque tiene información en tiempo real, que le va diciendo qué tráfico hay, si hay accidentes, si no, porque vamos informando los que somos usuarios de la aplicación. Y luego además porque tiene un montón de información, tiene todos los mapas de todas partes, claro. En este caso la ciudad de Madrid, donde te va diciendo por dónde tienes que ir, si tienes que torcer a la derecha y demás. Entonces ahí estamos utilizando nosotros esa inteligencia artificial, esa inteligencia que dotamos a las máquinas para nuestro propio beneficio. Joder, de verdad que, fíjate, llevamos utilizando GPS desde el TomTom de aquella época, pero empieza a asustarnos ahora porque parece que coge otra envergadura, pues verdad, yo no lo había pensado, que bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Como dices. Tenemos un robot de cocina, ¿no? Que antes si pensamos un robot de cocina que tú ahora te va diciendo qué ingredientes tienes que ir metiendo y él mismo pues te va diciendo los minutos de cocción, se pone en marcha, se apaga. O sea que en nuestra vida estamos incorporando ya máquinas o robots o el Roomba. ¡Uy, maravilloso! Sí, claro. Fíjate qué cosas, el robot de cocina no nos da miedo. Claro. No sentimos la amenaza, claro. No se nos despierta ese instinto, ¿no? Al final, lo hablaba el otro día con una persona, aunque el objeto sobre el que volcamos el miedo es distinto, ya sea inteligencia artificial, transformación digital, o nuevos sectores, nuevos trabajos, la sensación de miedo es la misma. O sea, nuestro temor es sentirme desplazado por algo. Entonces, claro, con el robot de cocina no. ¿Por qué entonces el resto de cosas nos da tanto miedo? Pues yo creo que es el desconocimiento, ¿no? Lo que ocurre con el miedo muchas veces. Cuando es una zona no conocida es lo que te produce ese miedo. Muchas veces cuando se habla de inteligencia artificial de una forma tan general, pues mucha gente dice, ostras, sí que es eso la inteligencia artificial, pero ahora vas en el coche, el otro día escuché un anuncio de radio de un horno con inteligencia artificial y dices, venga, ¿qué haces? Claro, no sé, pero te decían que tenía, pues seguramente también, como te hace un robot de cocina, te dice los minutos de cocción, te avisa cuando se está pasando, pues imagínate, todas esas cosas que juegan a nuestro favor. Cuando estamos hablando de una inteligencia artificial general, que no sabes de qué está hablando, encima se habla muchas veces de la sustitución del humano por el robot, eso es lo que genera miedo, pero nosotros estamos incorporando todos esos robots en nuestra vida. Solo que cuando sí que tenemos el control, tú eres capaz de controlar tu robot de cocina, tu horno o tu navegador y puedes pararlo, puedes hacerlo funcionar, entonces ahí es cuando te crea esa confianza. Cuando no tienes esa confianza es cuando te genera el miedo. Sí, no, totalmente. Además me gusta mucho esa parte que has dicho de, claro, vemos la etiqueta como general, es que te he dicho, es muy plástico en concretar,
Entonces, cuando entendemos las cosas como general, no las entendemos bien. Y lo que hacemos es que el espacio que nosotros no entendemos, porque es lo que hay que concretar, la mente lo rellena con la información catastrófica, además, porque nos encanta el género drama, de las pelis que nos montamos, esto es maravilloso. Y claro, con todo lo que es relacionado con lo profesional, que tú lo has tocado, sí que está generando como ese mucho, o sea, está generando como mucho temor. Entonces, una de las preguntas que todo el mundo se hace, vamos a ver si concretamos un poco más o profundizamos, que suelen ser los temas más polémicos, es, según esto, ¿tú crees que esa parte de desplazar a las personas, robot versus la máquina, va a eliminar puestos de trabajo? Pues, a ver, la respuesta concreta sería sí, pero no va a eliminarlos, va a evolucionar. Y a mí siempre me gusta poner el ejemplo de la revolución industrial. Antes había muchísimas personas trabajando en el campo, llegan las máquinas y sustituyen. Solo necesitas a una persona que esté dirigiendo el tractor o la máquina recolectora y entonces todas esas personas que hacen se transforman. No nos olvidemos que al final son máquinas que programamos los humanos y lo que hacemos es llenar a estas máquinas de información para que tomen decisiones. Por eso lo llamamos inteligencia, porque les dotamos de esa inteligencia que tenemos los humanos. La única diferencia es que, claro, las máquinas tienen una capacidad de procesamiento mucho más alta que el cerebro humano. Entonces, le estamos utilizando un poco a nuestro favor para que nos ayude a procesar gran cantidad de datos y nos ayude en la toma de decisiones. Me han encantado dos cosas que has dicho. La parte de nos ayuda en la toma de decisiones, que desde luego yo siempre digo que hay dos tipos de personas, ¿no? Los deseadores eternos y los soñadores que hacen las cosas realidad, y la diferencia es que unos toman decisiones, otros no. O sea, los deseadores es me quedo deseando toda la vida, pero no decido cuándo empiezo, cómo empiezo, qué hago. Y los soñadores que llevamos las cosas a realidad es como tomo decisiones. Entonces, si hay una inteligencia que nos ayuda a eso, genial. Pero me gusta mucho la coletilla que has metido ahí de la utilizamos a nuestro favor. La utilizamos nosotros. ¿Cómo se utiliza en el día a día? Para un día a día normal, ¿no? No para a lo mejor un CEO de una multinacional, que a lo mejor tendemos a pensar, sobre todo, o público general, yo misma, ¿no? Que estoy ahora intentando entender cómo la utilizo yo en mi trabajo. Pero público general, una persona normal y corriente, ¿cómo la puedo utilizar en su día a día? Pues la verdad es que no nos damos cuenta, pero la llevamos utilizando hace tiempo, porque, por ejemplo, el navegador. Yo ahora he venido aquí para tener esta entrevista contigo utilizando el Waze. El Waze al final tiene 3 tipos de analítica. Te hace cuando tú dices quiero llegar de este lugar a este otro, pues te hace todo el dibujo, todo el mapeo, entonces es una analítica descriptiva. Luego te dice cuánto vas a tardar, es una analítica predictiva. Y cuando te dice, te da diferentes rutas, te está prescribiendo, te está dando recomendaciones. Entonces nosotros en nuestro día a día, al final, ¿por qué tiene el Waze esa información? Primero porque tiene información en tiempo real, que le va diciendo qué tráfico hay, si hay accidentes, si no, porque vamos informando los que somos usuarios de la aplicación, y luego además porque tiene un montón de información, tiene todos los mapas de todas partes, claro. En este caso la ciudad de Madrid, donde te va diciendo por dónde tienes que ir, si tienes que torcer a la derecha y demás. Entonces ahí estamos utilizando nosotros esa inteligencia artificial, esa inteligencia que dotamos a las máquinas para nuestro propio beneficio. Joder, de verdad que, fíjate, llevamos utilizando GPS desde el TomTom de aquella época, pero empieza a asustarnos ahora porque parece que coge otra envergadura, pues ahora yo no lo había pensado. Que, bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Como nosotros dices. Tenemos un robot de cocina, ¿no? Que antes, si pensamos, un robot de cocina que tú ahora te va diciendo qué ingredientes tienes que ir metiendo y él mismo pues te va diciendo los minutos de cocción, se pone en marcha, se apaga. O sea que en nuestra vida estamos incorporando ya máquinas o robots o el Roomba. ¡Uy, maravilloso! Sí, claro. Fíjate qué cosas, el robot de cocina no nos da miedo. Claro. No sentimos la amenaza, claro. No se nos despierta ese instinto, ¿no? Al final, lo hablaba el otro día con una persona, aunque el objeto sobre el que volcamos el miedo es distinto, ya sea inteligencia artificial, transformación digital, o nuevos sectores, nuevos trabajos, la sensación de miedo es la misma. O sea, nuestro temor es sentirme desplazado por algo. Entonces, claro, con el robot de cocina no. ¿Por qué entonces el resto de cosas nos da tanto miedo? Pues yo creo que es el desconocimiento, ¿no? Lo que ocurre con el miedo muchas veces. Cuando es una zona no conocida es lo que te produce ese miedo. Muchas veces cuando se habla de inteligencia artificial de una forma tan general, pues mucha gente dice, ostras, sí que es eso la inteligencia artificial, pero ahora vas en el coche, el otro día escuché un anuncio de radio de un horno con inteligencia artificial. Y dices, venga, entonces, claro, no sé, pero te decían que tenía, pues seguramente también, como te hace un robot de cocina, te dice los minutos de cocción, te avisa cuando se está pasando, pues imagínate, todas esas cosas que juegan a nuestro favor. Cuando estamos hablando de una inteligencia artificial general, que no sabes de qué está hablando, encima se habla muchas veces de la sustitución del humano por el robot, eso es lo que genera miedo, pero nosotros estamos incorporando todos esos robots en nuestra vida. Es lo que cuando
sí que tenemos el control. Tú eres capaz de controlar tu robot de cocina, tu horno o tu navegador y puedes pararlo, puedes hacerlo funcionar. Entonces ahí es cuando te crea esa confianza. Cuando no tienes esa confianza es cuando te genera el miedo. Sí, no, totalmente. Además me gusta mucho esa parte que has dicho de, claro, vemos la etiqueta como general, es que te he dicho, es muy plástico en concretar. Entonces, cuando entendemos las cosas como general, no las entendemos bien. Y lo que hacemos es que el espacio que nosotros no entendemos, porque es lo que hay que concretar, la mente lo rellena con la información catastrófica, además, porque nos encanta el género drama, de las pelis que nos montamos, esto es maravilloso. Y claro, con todo lo que es relacionado con lo profesional, que tú lo has tocado, sí que está generando como ese mucho, o sea, está generando como mucho temor. Entonces, una de las preguntas que todo el mundo se hace, vamos a ver si concretamos un poco más o profundizamos, que suelen ser los temas más polémicos, es, según esto, ¿tú crees que esa parte de desplazar a las personas, robots versus la máquina, va a eliminar puestos de trabajo? Pues, a ver, la respuesta concreta sería sí, pero no va a eliminarlos, va a evolucionar. Y a mí siempre me gusta poner el ejemplo de la revolución industrial. Antes había muchísimas personas trabajando en el campo, llegan las máquinas y sustituyen. Solo necesitas una persona que esté dirigiendo el tractor o la máquina recolectora y entonces todas esas personas que hacen se transforman, vienen a la ciudad y empiezan a utilizar, a usar o llevar a cabo nuevos puestos de trabajo. A nosotros nos pasa lo mismo y lo hemos hecho. O sea, piensa en la máquina de escribir. De repente llegan los ordenadores. Cuántas cartas escribíamos y ahora mandamos emails. Y ahora está ocurriendo con el ChatGPT. Y no se puede poner puertas al campo, pero el otro día utilizaba yo una noticia en una charla en la que salían profesores de matemáticas protestando por el uso de la calculadora hace muchos años. Y es muy gracioso porque antes no se dejaba utilizar la calculadora en los colegios, en las universidades, no podías hacer un examen con calculadora. Y sin embargo, y ahora está ocurriendo lo mismo con el ChatGPT. Y al final, lo importante no es la máquina que estás usando, sino cómo la utilizas. Para ChatGPT es imprescindible hacer un buen prompt, hacer una buena petición para que te devuelva la información que tú necesitas, igual que una calculadora. Una calculadora, si tú no la sabes usar bien, entonces lo que tenemos que hacer los humanos es seguir haciendo lo que se nos da bien, que es razonar y pensar y cualificar. Me encanta esta parte. De hecho, has metido un montón de cosas de, espérate que voy cogiendo, de quiero coger apuntes de las entrevistas siempre, porque es como, espera, que no quiero que se me olvide todo esto. O sea, me encanta porque... primero es verdad, hemos vivido esto ya. Lo que pasa es que el ser humano aprende siempre después de cada fase que llega, ¿no? Ya hemos vivido cambios, ya hemos vivido revoluciones, ya hemos vivido evoluciones, pero siempre nos sentimos amenazados cuando nos toca nuestro bolsillo o nuestra historia o nuestro propósito, ¿no? Nuestra forma de vida. Pero me encanta la parte donde nos has dado el rol a cada uno de nosotros. Yo, de hecho, en alguna conferencia siempre digo, a ver si estás de acuerdo, que no es la revolución tecnológica la que nos va a hacer evolucionar, es la evolución humana a través de la tecnología como medio, porque al final es lo que tú dices. Y me gusta porque yo creo que vemos un poco las dos caras de la moneda, quienes están aprendiendo a utilizar esa inteligencia artificial a nuestro favor. Como tú dices, yo por ejemplo lo he aprendido hace muy poco, que ChatGPT no es un milagro si tú no le das unas buenas instrucciones y que diseñar esas instrucciones no es nada fácil, porque tenemos que hacer una de las cosas más difíciles que no sabemos hacer las personas, que es saber qué queremos. Exacto. Porque no le puedes decir, no, te voy a decir lo que no quiero. No, es el famoso prompt que tienes que escribirlo bien para que te devuelva, y luego hay que tener mucho cuidado, pues un ChatGPT o todo lo que son modelos de lenguaje, como el ChatGPT, que tiene cosas lo que llaman las alucinaciones, es decir, que cuando no tiene la información se la inventa. No me digas que se llama así. Entonces hay que tener mucho cuidado con con la toxicidad también, porque se producen sesgos muchas veces. Al final estas máquinas, la inteligencia artificial, ¿de qué se nutre? De la información que nosotros le metamos. Si esta información está sesgada, lo que nos va a devolver sigue estando sesgado. Imagínate que metemos información de mujeres que trabajaban o de personas que trabajaban hace 50 años. Pues seguramente saldrán casi todo hombres, porque la mujer no está tan incorporada en el mercado laboral. ¿Qué ocurre? Que tú le dices, ahora con esta información, dime quién de todos estos currículums son más susceptibles de ser contratados. Elegirá hombres. Por ponerte un ejemplo muy sencillo. Sí. Pero, claro, tiene sesgos. Eso es lo que se llama la toxicidad. Hay que tener mucho cuidado con esa. Y las alucinaciones, por supuesto, no nos creamos todo lo que nos devuelve ChatGPT o cualquier modelo de lenguaje. Tenemos que contrastarlo y tenemos que ver. Es que a veces te pone hasta citas y referencias que son falsas. Porque cuando no tiene la información, se la inventa. Vamos, como las personas, básicamente. Sí. O sea, claro. Bueno, me he dejado alucinada con esto, no lo sabía. Yo es que voy aprendiendo también. Yo me salgo un poco de este prejuicio que suele haber de...
además yo lucho mucho contra él y sé que tú también, de si eres muy joven, pillar las innovaciones muy rápido y si eres muy mayor te cuesta más. A mí pillar las innovaciones tecnológicas me cuestan una vida. Depende del interés y a qué te dediques. Es que es como, pues igual que una persona, nosotras que trabajamos con el móvil o tú que estás ahora con las redes sociales, las manejas muy bien. Otra persona que no lo introduce en su día a día o en su trabajo le va a costar más. Total. Yo he hecho, voy aprendiendo, ¿no? Entonces todo esto me parece fascinante porque me gusta, porque yo tenía como dudas y demás, que ahora te hago un par de ellas que me parecen interesantes, pero me gusta porque voy viendo, sobre todo cuando hablo con expertos como tú que nos vais contando, me reafirma en lo que siempre he pensado, pero oye, lo mismo mañana llega una tecnología que no es así, que esto puede pasar, ¿no? En que las capacidades del ser humano, la calidad con la que tú hagas las cosas, el tipo de profesional que seas, el tipo de persona, siempre es lo que va a marcar la diferencia. Eso es insustituible. Totalmente. Además hay profesiones, pues por ejemplo, la de coach, la de mentor. Hay una relación entre personas que no se puede sustituir por las máquinas. Las máquinas a lo mejor sí que te pueden hacer un buen match cuando tienes un pool de mentores y de mentees y dices, a ver, ¿quién? Porque a veces es muy difícil hacer eso, decir, ¿qué mentor casa con el mentee? Pues oye, a lo mejor si le metes una serie de cualidades de cada uno, lo que busca cada uno, la experiencia que tiene cada uno te puede hacer un buen match. Pero a partir de ahí, todo el trabajo que es más cualitativo, ese es el que vamos a aportar siempre los humanos. Total, además, bueno, tú sabes que yo hago esto en los viajes, esa selección por afinidad, me leo los formularios, me los leo yo, hago entrevistas personales para que los grupos que vengáis cohesionéis. Y es verdad que bueno, pues supongo que como la máquina somos falibles, pero esa sensación, o sea, hay una parte donde ayudaría mucho es entender más rápido qué personas pueden encajar, pero luego una vez que tenemos el grupo, todo lo que vivimos juntos, que se basa en la relación personal y en cómo tú buscas esos puntos en los que sois parecidos y no en lo que somos diferentes, que siempre me preguntáis, ¿cómo nos has elegido? Pues una parte lo elijo porque sé lo que hago, pero otra parte lo construimos juntas. Claro. Y esa parte yo creo que una máquina nunca va a sustituir eso, ¿no? Claro, por eso yo creo que hacia donde tenemos que ir es hacia la convivencia máquina-humano y tenemos que verlo en nuestro propio beneficio. Pues se está hablando mucho ya de robots que acompañan a personas mayores. ¿Cuánta soledad no deseada existe? Y entonces esos robots que incluso pueden dar esta conversación, pueden saber y pueden tener bueno, como te ocurre ahora con un chatbot, que te va dando, tú le vas preguntando y te va contestando, pues cuántas personas incluso te recuerdan que te tienes que tomar la pastilla o te han cuidado o si te caes o te pasa algo puede avisar, ¿no? Entonces esa compañía pues puede ser sustituida perfectamente por un robot. Pues no lo sabía, es verdad que daban muchas reflexiones que yo, ya me conoces, siempre incito a reflexionar desde el equilibrio y desde los al mapa de la otra persona, ¿no? Porque hay gente que te escucha y podrá pensar, pues entonces, claro, entonces nos dejamos de preocupar por nuestros mayores, entonces tal, pero no, es que hay problemas reales que hay gente que no tiene a nadie o que no hay tiempo material o personas que mientras cuidan a los niños tienen que cuidar a los padres, o sea que vivimos en una sociedad donde, lo que es cómo convivimos las generaciones y las necesidades son muy complicadas y bien usado, pues porque no vamos a sustituir o a buscar una forma de reducir esa soledad no elegida, ¿no? Que es muy dura en los mayores, en las personas que quieren pareja y no la encuentran, en muchas otras cosas. Oye, cada una de los tipos de soledad no elegida podrá tener una opción. Claro, y es uno de los ejemplos para la medicina, todo lo que está llevando la inteligencia artificial para saber también en muestras qué enfermos son también susceptibles de utilizar un fármaco y le va a funcionar. Claro, se acelera todo muchísimo. Lo que está ocurriendo, aunque siempre ha habido esta transformación social por todo lo que va ocurriendo, es que la digital va mucho más rápido. Claro. Entonces yo creo que lo estamos percibiendo mucho más que lo que pudo ser la transformación industrial, ¿no? Que ocurrió en muchos años. Y de hecho, antes para adoptar, hay una slide muy conocida que dice cuánto se tardó en llegar a 50 millones de usuarios por diferentes, pues la utilización del avión, del cajero automático. La gente no iba a un cajero automático a sacar dinero, prefería entrar en el banco y que se lo diera el banquero. Y ahora ChatGPT me parece que llegó a 50 millones de usuarios pues en días. Fíjate. Entonces, claro, vamos adoptando esa tecnología de una manera mucho más rápida que nosotros mismos. Claro, que nosotros, y nos cuesta, entonces decimos, ostras, una revolución, ¿no? Y más si estás fuera de esto. Dices, ¿pero qué está ocurriendo? Sí, es que además ahí tiene un papel fundamental el miedo, ¿no? Porque al final, claro, nosotros tenemos mucho miedo al cambio. El ser humano tiene miedo al cambio porque en el cambio hay incertidumbre. Y si todo lo que vemos ahora por los recursos que tenemos, redes sociales, comunicaciones, tecnología, lo vemos todo muy rápido. Claro, lo que tú dices, la tecnología evoluciona muy rápido, pero la adaptación del ser humano va muy despacio porque tiene que hacer su propia
lucha interna. O sea, tiene que entender que puede gestionar la incertidumbre, que puede hacer planes de acción, que esto mucho lo hacemos en viajes para aprender a hacerlo. Tiene que entender que tiene que gestionar esos miedos, que los miedos de hoy no se gestionan como los de ayer, o sea, los de cuando cuando aparecemos como raza, se gestionaba luchando con la huida o con la parálisis, que es lo que nos hacía sobrevivir. Pero claro, si yo te pregunto a ti, oye, luchando con huida y con parálisis, para el miedo a la inteligencia artificial, ¿qué tal? Parece que no, ¿no? Hombre, la forma de luchar es aprender al final, ¿no? Es conocer, que es lo que estamos hablando, que es la base de quitarte estos miedos, ¿no? Es conocer a qué te estás enfrentando y llegar también hasta donde puedes llegar, claro. Porque no podemos pretender que tengamos la misma capacidad digital que tienen los nativos digitales, que es la gente joven que nos sigue, ¿no? Claro. O las ganas que puede tener una persona que está cerca de la jubilación y dice, pues mira, yo ya no quiero ni ChatGPT ni nada, déjame el móvil con WhatsApp y ya es suficiente. Entonces hay que ver en qué momento está cada uno y sobre todo que vean que pequeñas cosas sí que les pueden mejorar la vida, pero que tampoco tienen que tener un conocimiento perfecto de lo que es la inteligencia artificial. Joder, eso es súper importante, porque yo creo que a veces nos frustramos también por tengo que saber hacerlo todo cuando no es verdad. O sea, lo que tenemos que saber es cuáles son nuestros fuertes y para qué quiero aprender determinadas cosas, ¿no? El propósito que trabajamos también mucho en mentorías en viajes. Y claro, ahí rodearnos de personas muy buenas en aquellas cosas que nosotros no necesitemos o que no vamos a querer aprender, y aprender aquellas que de verdad nos sirvan. Y al final, o sea, me gusta mucho lo que vas contando porque yo tenía como mis dudas, ¿no? De hecho, ahora te hago una de ellas, te hago una de las preguntas, pero sí que es verdad que no depende de lo que tengamos, sino de cómo lo usemos, y para eso la humanidad, o sea, la humanidad no como raza, sino como capacidad, siempre va a depender de nosotros, eso no lo va a sustituir nadie. Uno de los miedos que yo he tenido, miedo real, a todo lo que es, bueno, o tengo y reflexiono de vez en cuando, a lo que es toda parte de inteligencia artificial, aunque lo has medio explicado. Pero yo cuando veía los avances y veo pues el propio GPS, que aunque lo llevemos usando bastante tiempo, ahora muy poca gente sabe moverse por su ciudad. Robot de cocina, los coches automáticos. Mi miedo, a ver qué piensas tú, mi miedo es que consigamos automatizar tareas de una forma tan sencilla que perdamos ese esfuerzo y ese interés por desarrollar nuestra capacidad resolutiva, no tanto por supervivencia, porque nos creemos invulnerables y porque en sociedades como la nuestra dices, bueno, sobrevivimos, o no, que no sabemos lo que va a pasar mañana. Entonces, a mí siempre me ha dado miedo que automaticemos tanto, ¿no? Esas funciones, que entonces ya no aprenda yo a cambiar la rueda de un coche, o ya no aprenda yo a llegar a este punto sin GPS, o mañana estoy viajando, se me rompe el móvil y tengo que salir adelante con un mapa y me quedo como, ¿no? Me da miedo que las nuevas generaciones digan, se queden paralizadas y no tengan recursos. Eso es inevitable, pero ha pasado desde el principio de los tiempos. Los neandertales tenían que cultivar y tenían que cazar, y nosotros ahora vamos al supermercado y lo tenemos hecho. Y si cerrasen los supermercados no me veo yo cazando ni cultivando, ¿no? Entonces, claro, vamos evolucionando, y yo creo que los humanos al final se va produciendo cambios en el cerebro inevitablemente, que es verdad que seremos más inútiles para algunas tareas que sí que nos las van a hacer las máquinas, pero iremos desarrollando otras habilidades. Sí, pues yo ahí es el único punto que me cuesta conformarme. Estoy súper de acuerdo, pero es verdad que, pero igual, esto por mi forma de ser y cada uno tiene el suyo, ¿no? Siempre dejaría un espacio a la educación en cuanto a saber hacer cosas que si por lo que sea no está, unos mínimos sepamos, pero por supuesto que aprovechemos la época en la que vivimos. Eso es porque hemos vivido las dos épocas. Nosotras efectivamente hemos cambiado ruedas, hemos hecho, pero vamos, a mí que me la cambien, pero estoy encantada. Entonces sí que hay cosas que es verdad que iremos evolucionando, y hay otras que mantendremos, pero le pasarán a las generaciones que vienen. Harán cosas que luego otras generaciones dejarán de hacer, y iremos evolucionando. Sí, al final es ese curiosidad por transformarnos, ¿no? El ser humano al final ha evolucionado por las preguntas, porque se ha atrevido a hacerse preguntas diferentes, y una bonita pregunta es, oye, ¿qué tendremos que hacer para aprovechar al máximo la vida que tenemos dentro de 5 años, 10, mañana? Pero son reflexiones que a veces cuesta, sobre todo cuando estamos en la rutina, y que claro, tener que pararte a pensar qué me falta a mí, qué tengo que meter de nuevo en mi rutina para poder vivir de otra manera, son preguntas que nos hace todo el mundo. Y cambiando un poco de tema, de la parte ya de saber un poco de inteligencia artificial, un tema que está muy en debate últimamente, o sin entrar en polémica o entrando en lo que tú quieras. Pero bueno, más bien para saber tu experiencia y ver referentes de cómo habéis vivido las carreras o la trayectoria que elegís.
¿Tú llevas cuántos años llevas? ¿Más de 12? Sí, en inteligencia artificial, a ver, al mundo profesional muchos más, pero sí empecé como hace ya casi 14 años. 14 años, ay, no, que no es ayer. O sea, llevas 14 años especializada en inteligencia artificial. Con todo lo que hemos visto que has hecho, tienes varios premios, eres referente en transformación digital, formación, hoy eres de promoción, das clases en la universidad, no me había olvidado decirlo antes también. Es decir, tienes, digamos que una parte muy importante de tu vida dedicada a la tecnología siendo mujer. ¿Tú has encontrado real, o sea, has encontrado en algún momento reticencias, impedimentos reales, cosas que te han condicionado, has sentido que lo tienes más fácil, más difícil? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, mi experiencia profesional en general, pues y tú, esto hemos hablado tú y yo muchas veces de ello, sí que hay veces que te encuentras, pues sí, a lo mejor son creencias limitantes, ¿no? De bueno, pues puede, no puede, pero me parece que va en la persona, ¿no? Cuando no estás a gusto en un sitio tienes que levantar la mano, si no te hacen caso la levantas 2, 3 veces y si no te vas. Y en cuanto al mundo tecnológico, pues mira, casi te diría que es una ventaja, hay pocas mujeres. Y entonces, claro, las pocas mujeres que estamos en todas partes, porque es verdad que nos llaman y a mí me parece bueno además que nos prestemos y que estemos a disposición al margen de los trabajos que tenemos, que vayamos, pues que podamos mentorizar a chicas, que podamos hablar de cuál es nuestra experiencia, de cómo hemos llegado, porque tú dices, has montado una empresa y la has vendido, ojo, qué suerte, esto no es suerte, Total, esto es suerte. mucho trabajo. Y con muchas cosas que lidiar. El otro día hablaba de equilibrio personal y profesional, más que equilibrio, es, no sé si lo llamaría equilibrio, es compaginar, es intentar, es qué renuncio, qué cojo y en qué momento, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que aprovechar es las ventajas o las cosas que nos pone la vida y decidir si seguimos ese camino o no. Hay pocas mujeres, es verdad, y luego mujeres que quieran hablar y que quieran contar, pues bueno, las que pueden y tienen tiempo y les gusta además. Pero bueno, yo lo veo casi como una ventaja y una oportunidad pues para poder hablar y poder... sí que es verdad que me siento en muchas mesas en las que soy la única mujer. Ocurre muchísimo, pero bueno, no pasa nada. Yo no sé si es que ya estoy acostumbrada, pero me doy cuenta y digo, soy la única. Pero bueno, ya está. Pero es la profesional que está ahí trabajando y dando su marca. Sí. Me encanta, porque ya sabes, es verdad que tú y yo esto lo hemos hablado muchas veces, con las cervezas y demás, porque a mí me encantan las personas que lideran su vida, pase lo que pase en la sociedad, enfrenten como enfrenten la presión social y sobre todo con capacidades. Y entonces, hablando de esas capacidades, porque hay muchas veces que tiramos de cosas en plan, ¿qué necesito para hacer esto? Necesito esta formación, que yo sabes que soy una fiel defensora de la formación, bien hecha y tal, o necesito contactos, sí, necesitamos muchas cosas, es verdad. Pero hay una cosa que necesitamos mucho y que nosotras la entrenamos en viajes, en el último de los talleres, ¿te acuerdas? Que para mí es fundamental, porque tus miedos viajan contigo y tus capacidades también. Y se nos olvida que de las cosas más importantes es entrenar nuestras capacidades, que es lo que va de piel para adentro, y que pase lo que pase es lo que te va a salir, lo que te va a sacar adelante. Entonces, ¿cuáles son las 3 capacidades que tú crees que siempre te han ayudado a posicionarte en el sector tecnológico, a ser referente y a todo lo que has conseguido? Bueno, en mi caso, siempre pensar que puedo. Me encanta. Y cuando me proponen algo, que a veces digo, ¿por qué me he metido en esto? ¿Por qué voy a hacer esto? Pero luego me doy cuenta cuando ha pasado, digo, lo de salir de tu zona de confort te permite seguir aprendiendo, tener ese momento de superarte, porque si no ya te acomodas y charla de inteligencia artificial, venga, no, te tienes que seguir preparando, tienes que empezar a hablar de IA generativa, tienes que saber hacia dónde van las cosas y eso te permite aprender un montón. Entonces, sobre todo, pensar que puedo, ser valiente. O sea, yo creo que ese momento de valentía, yo siempre pienso, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué es lo peor? Lo peor que puede pasar es que, no sé, que no diga todo lo que quería decir en una charla o que esto no ocurra, pero si piensas eso por lo menos a mí me da una tranquilidad de saber a qué miedos me enfrento y decir, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Venga, esto y esto, venga, pues puedo. Entonces, yo es un poco como actúo y muchas veces, pues sí, tienes el nudo en el estómago y tal, pero cuando pasa dices, bueno, qué bien, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta un poco esa valentía, nos exigimos mucho y muchas veces es el miedo a tengo que hacerlo perfecto. Y otras veces digo, si es que los que están enfrente tú te has propuesto y a ti te pasa seguramente cuando te propones una charla y tienes que decir 100 cosas y luego cuando has terminado dices, ostras, no he dicho 90. Pero si los que tienes enfrente no saben que vas a decir 100 y seguramente les has valido y les ha encantado, ¿no? Entonces que luego hagamos un poco de recap y digamos, ¿qué tal lo he hecho? ¿Cuál es el feedback? Súper bueno recibir el feedback, positivo o negativo,
para ir mejorando e ir superándote? Bueno, es que además estamos súper alineadas porque yo siempre compartí un poco eso, lo ponía en la newsletter del domingo, que contaba una cosa, ¿no? Un chascarrillo que había pasado el día que fui a constituir por fin la empresa de viajes al otro lado del miedo. Te leí. Me leíste, ¿no? Sí. Y bueno, pues el chascarrillo fue ese, llegué a la notaría, yo iba con un vestidazo rojo que me había comprado maravillosa porque era mi día y me casaba con mi proyecto y me apetecía y porque pues me da ningún miedo disfrutarlo, ¿no? Entonces al entrar y estaba la persona, la asistente de la notaria cogiendo los papeles y me dijo, estado civil, soltera. Y todavía no entiendo para qué hace falta el estado civil, a lo mismo si alguien me lo deja en el chat, para enterarme yo, genial. Y luego me dijo profesión. Y entonces yo no sabía que se podía poner empresaria como profesión. Pensaba que había que especificar más. No, la verdad es que no había pensado. Digo, pues buena idea. Entonces la mujer que me estaba dando los papeles me dijo, bueno, empresaria. Dije, bueno, claro, aparte ni que fuera la primera. Y me dijo después, bueno, intento de empresaria. Y me quedé así. Y claro, lo bueno de llevar esto trabajado mucho tiempo, de estar haciendo las cosas en las que crees, no solo por valores, sino por acciones, es que ya no sientes el ataque. O sea, no, yo no lo vi en ningún momento como una amenaza, todo lo contrario, yo creo que esa es la serenidad que cogemos. Simplemente ves algo sobre lo que reflexionar y sobre lo que hace que yo siga consciente de que me encanta lo que hago, que es enseñar a que otras mujeres, si viven esa situación, no duden de sí mismas. No pasa nada, no hay que entrar en ataque, simplemente hay que ver lo que estás haciendo y seguir. Y una de las cosas que yo decía en la newsletter es que a mí lo que siempre me ha ayudado a que esas cosas no me tumben es nunca conformarme con que me digan no puedes, ir siempre a comprobarlo, siempre. O sea, evidentemente si yo te digo ahora voy a saltar a ver si puedo volar, hombre, pues tiene pinta de que no. Pero esa parte de no conformarte con un no puedo es... Y personas ajenas que no saben nada de tu vida, ni la valentía que tienes, ni las cosas que has hecho para el camino. A mí me entra por aquí, me salió por aquí. O sea, es que ese tipo de comentarios, que también lo podemos ver el lado positivo, ¿no? Y te decía, oye, estás haciendo el intento, lo mismo está pensando por dentro, qué valiente, ¿no? Sí, exacto. Ver ese contexto, que también nos ayuda a nosotras a no caer, porque al final somos humanas, muchas veces en algún momento seguro que nos ha pasado y dices, ostras, que no me pase a mí con otra persona, ¿no? Y que antes de hacer un juicio de valor pregunte, ¿y cómo he llegado hasta aquí? ¿No? ¿Y qué tienes detrás? Esas capacidades, entonces esa valentía, pues llega a cualquier sitio. Y claro, con esa valentía que dices, estas capacidades son las que te han llevado a hacer un montón de cosas, es una de las capacidades que te llevan a mentorizar a niñas jóvenes, jóvenes que están empezando a imaginarse ya su futuro profesional, ¿no? Ojalá hubiera tenido yo o alguien como tú, una guía en aquel momento en el que tenía que elegir el tipo de bachillerato que tenía que hacer, tenía que elegir la carrera. De hecho, yo hice primero de bachiller de ciencias, porque claro, era el de los listos. Podía estar yo en el que no era el de los listos, pues no se me daba fatal. El segundo me cambié a ciencias de la salud. Yo odio todo lo que tiene que ver con... Es que no se me da bien, no me gusta. Para acabar haciendo una carrera de letras. Así de claras tenía yo las cosas. Y me sentía que no sabía lo que estaba haciendo con mi vida. Entonces, esa valentía que tú dices y esa posibilidad de mentorizar a las chicas, ¿qué ves que pasa hoy en día? ¿Qué las capacidades las recomiendas tú para que sepan empezar? Claro, yo sobre todo lo que las veo todavía es falta de experiencia, ¿no? Claro. Que es normal, no atreverse. Pues hoy estaba hablando con una de ellas porque quiere posicionarse con temas de Big Data, pero está en otro departamento. Y entonces la ayudé a hacer un guión de cómo de una forma súper natural puede hablar con su responsable y decirle, oye, que mi perfil es un perfil súper demandado, acabo de terminar un máster de Big Data y me gustaría ayudar a la empresa con todos los conocimientos que acabo de adquirir, ¿no? Pero muchas veces ese enfrentamiento, y es que es falta de experiencia. Son chicas súper potentes, súper listas, con muchas ganas. Entonces es guiarlas un poco, ¿no? Pero yo creo que todos en esta vida tenemos que tener mentores. Total. A cualquier edad. Porque seguramente te aportan unas visiones que tú no tienes. Sí, y además es una figura que no se conoce del todo o se confunde con un montón de cosas, que un mentor puede tener mucha formación, un mentor también puede estar especializado en coaching, en PNL, puede haber tenido una carrera profesional. O sea, al final la figura de mentor es un guía y las técnicas que utilice y la forma en la que las utilice, pues será de una forma o de otra. Evidentemente un proceso de mentoría no es lo mismo que un proceso de coaching, pero hay recursos que se pueden utilizar. Sí. Y es importantísimo. Yo tengo uno ahora y además me gusta siempre decírselo, sobre todo a las personas que vienen a viajes o a mentoría, porque hay muchas que me dicen, pues qué segura se te ve. Pero se me ve. Claro. Eso hoy, si ves a la Elena de hace 2 años, 5 y 20, o sea, nada que ver. Y yo creo que ahí pues ayuda muchísimo, ¿no? ¿Tú qué les dirías a, por ejemplo, adolescentes
que todavía no, ni siquiera han llegado a la universidad, que tengan este gusto por la tecnología? Bueno, sobre todo que lo intenten, ¿no? Porque muchas veces la tecnología, y ocurre una cosa muy curiosa, porque está demostrado que hay pocas mujeres en tecnología, y es que hay un factor científico demostrado que es el cerebro femenino hace un clic hacia temas sociales y llegada a la adolescencia, pues las mujeres hablamos más, compartimos más. Entonces la tecnología te da ese miedo de voy a estar delante de un ordenador y no voy a dedicarme a nada más. Y hay cosas tan bonitas que se pueden hacer. Las ONGs están utilizando tecnología. Nosotros estamos trabajando con varias ONGs para tomar acciones, claro, para saber pues desde catástrofes naturales y ser capaz de predecirlas, hasta tener datos de pues cuando estás midiendo el bracito a los niños que están desnutridos, y puedes utilizar toda esta tecnología para hacer acciones súper sociales. De hecho, ahora todas las carreras que tienen bio delante, hay un incremento de mujeres a lo bestia, porque sí que tenemos, para nosotros bio tiene esa parte social que queremos aportar. Entonces, lo que digo, la tecnología está ligada a un montón. Ahora hay lingüistas computacionales, o sea, puedes estudiar filología y estar muy ligado a la tecnología y hacer cosas súper bonitas, o ser creativo y estar ligado a la tecnología. Entonces la tecnología no es lo que pensábamos antes de estar delante de un ordenador en una sala de más fea y la pantalla en negro y verde. Se pueden hacer cosas muy bonitas, y del lado de la tecnología puedes estar cerca de los clientes, como es mi caso, yo no programo. Puedes estar entendiendo a los clientes qué necesidades tienen, puedes estar, como te decía, en una ONG, en cualquier tipo de empresa, o ayudando a hacer labores sociales. Qué bonito. Tú sabes además que a mí todo lo que es la parte social y tal me toca fibra, pero me encanta porque a mí me conecta mucho lo que dices con la parte de propósito, que es algo que muy poca gente trabaja, que también lo trabajamos en viajes y que es fundamental, porque al final uno de los errores que yo he visto siempre en todos estos años que se ha hablado tanto en empresa de transformación digital, tecnología, es que todo el mundo te hablaba de lo que tenías que hacer, que si Amazon no sé qué, que si Google no sé qué, que si el SEO no sé qué, que si ahora ChatGPT que no sé qué, ya, pero nadie me hablaba de para conseguir qué. O sea, ¿para qué? No porque no lo tenga, sino ¿con qué propósito? Entonces, me gusta la parte que dices, porque al final lo más importante que tiene que saber una persona es hacia dónde se quiere dirigir y qué propósito quiere cumplir. Y una vez que lo tienes, ¿qué medios metes en la balanza? Y la tecnología es uno de esos medios, como es la inteligencia artificial. Y creo, tú estás comentando, ¿no?, que hasta que decidiste qué hacer, hacia dónde ir, diste varios palos. A mí me pasó lo mismo ahí. De hecho, pensé que me había equivocado eligiendo la carrera. Entonces, también que no tengan miedo a equivocarse. Exacto. Que la vida es muy larga. Que si empiezas una carrera, haces 2 años de esa carrera y luego decides virar hacia otra, no pasa nada. No es que hayas perdido el tiempo. Algún aprendizaje se queda. Y sobre todo has aprendido que eso no te gusta. Lo peor que puedes hacer es seguir obligada y acabar en un trabajo que no te guste. Entonces yo creo que todos esos errores que se toman como errores son aprendizajes al final, y tienes que tomarlos así. Sí, tal cual. Yo creo que es una de las cosas más importantes de hoy en día que necesitamos, y que yo sí que percibo por la profesión, por los clientes que veo y tal, que vamos un poco en retroceso, porque hay mucha cancelación al error, a un cambio de opinión, a un cambio tal. Y tú lo decías, tú me conoces más de mi historia, y yo he cambiado un montón de veces. Siempre ha habido una coherencia detrás que he entendido después, que no he entendido en el momento. Y es fundamental esa parte de no tener miedo al error, porque al final, si nuestra vida es una línea recta, el que cree que se ha equivocado por un error que ha cometido aquí está cortando la película de su vida a la mitad, porque vas a aprender de esto aquí y aquí y aquí y mañana. Y se aprende un montón de cosas. Yo ya te lo he dicho, la bachiller fue así, luego en Teleco, luego estuve en banca, he estado 14 años en multinacionales, ahora estoy feliz con toda la parte de especialidad de gestión del miedo, más de 3 años, pero sobre todo porque cuando me equivoco, me pregunto qué podría haber hecho mejor y cómo lo puedo cambiar mañana. No dedico mi foco y mi energía a decir, madre mía, ¿cómo hago esto? ¿Qué tonta soy? ¿Es que tal? ¿Es que no estaba preparada? ¿Es que qué hago yo aquí? Y ese cambio de chip no es fácil, ¿no? ¿Te ha pasado, lo llevas innato o es una evolución? No, es una evolución, y como te decía, yo pensaba que me había equivocado de carrera, luego continué, luego viras hacia lo que te gusta dentro de la carrera que estás haciendo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender también que otras personas pueden errar y que lo asumamos, ¿no?, en la vida profesional y en la personal, porque es que parece que tenemos que ser perfectos, y no es así. Entonces tú tienes miedo a cometer errores porque los otros no lo van a recibir bien, y nosotros tampoco recibimos bien los errores del resto, ¿no? Y creo que tenemos que aprender a eso, porque la vida es larga, como te decía, y los errores se cometen, ¿cómo no?, en la vida personal, en la vida profesional, y no tienes que, bueno, pues ya ha pasado y a otra cosa, ¿no? Sí, además me encantan los dos enfoques que has dado. O sea, porque claro, últimamente pedimos mucho
pero claro, responsabilidad en menos. Y es como, vale, yo quiero que entiendan mis errores y que no me juzguen, amigo, pero eso también lo tengo que hacer yo con los demás. Claro, eso lo tenemos que entender. Y esa parte de evolución, al final hay momentos donde dices, bueno, pues estoy en un momento necesito cambio, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo abrí la 4ª edición de Viajes al otro lado del miedo, para irnos a Bali, cuando tú te presentaste, que me escribiste y tal, hicimos la sesión de valoración, tú me decías, yo estoy en un momento que necesito un cambio. Y claro, yo sabía en qué momento estabas, nos estabas contando tú, estabas con la venta de la empresa, no se había formalizado, venían cosas a futuro, no sabía si, pero era como, yo sé que necesito irme contigo a Bali, yo sé que esta edición es la mía, yo sé que necesito un cambio. ¿Qué estabas viviendo en ese momento para decir necesito irme? Pues para mí me llamaron la atención varias cosas, el destino, tú también, que te seguía y sobre todo que era un viaje desconocido. O sea, si haces un viaje de amigas, te vas con amigas y te puedes ir a Bali a decir voy a reflexionar, pero yo creo que ese momento de ir con personas desconocidas, que encima tú te preocupas porque seamos afines en algún momento, pero cada una éramos afines y muy diferentes. Totalmente. Y que cada uno estaba con su momento vital, eso me dio fuerza para pensar, digo, bueno, pues primero voy con un grupo que está controlado, ¿no? Que no me voy, porque mi hijo me decía, pero te vas sola, me voy sola, pero no. Entonces, claro, primero sabes que está todo muy organizado, que está todo muy medido, que hay una dirección y que encima te va a ayudar a trabajar las cosas que puedes llevar, esas piedras, ¿no? En la mochila, que muchas veces te las vas echando y vas tirando. Entonces dije, joder, qué mejor momento, en este momento que estoy pasando ahora, que es una transición total, he creado una empresa con mis socios, estamos en momento de venta, estaba todavía, luego lo que tardé, ¿qué voy a hacer después, no? Porque yo había decidido no continuar. Entonces, todo eso yo necesitaba pensar, y qué mejor momento que un viaje organizado, que encima haces el viaje interior, el viaje exterior, y con personas que no conoces y quizás te dejan ese espacio a estar tú. Porque lo que te decía, si vas con amigas, pues al final pues vas un poco más de pasarlo bien y tal, que también es bueno, pero este momento era especial. Jo, qué bonito. Aparte, yo quiero valorarte una cosa que me pasa cuando hay gente que se interesa por los viajes y yo veo que es como, jo, es que de verdad que lo necesitas y tal, pero vienen las 3 excusas típicas, que es no tengo tiempo ahora. Bueno, cuando hace mucho que no la escucho y la escuché otro de una conferencia y es que además me duele, o sea, me duele físicamente. Bueno, cuando me jubile, que es como, Dios mío, ¿por qué? No sabemos. No, exacto. Y la de, es que estoy ahorrando. Y esta es súper lícita, pero yo siempre digo, ojo con confundir la excusa con el motivo. Estás ahorrando para algo, ok, o puedes o no puedes, o te da miedo, ¿no? Entonces tú estabas en plena venta de tu empresa, teniendo que gestionar todo lo que se implica a nivel equipo, con muy poca gente, los que hemos vivido eres y despidos, que yo llevo unos cuantos también lo sabemos, teniendo que gestionar tu equipo, teniendo que gestionar la incertidumbre de qué ibas a hacer tú después, porque tú no tenías ni idea de cuál iba a ser el siguiente paso. Eres mamá. Yo digo, por la parte de tal, gestionar a mis hijos, que hago estos días que me voy, y no solo eso, sino que tenía varios compromisos profesionales que se fueron alineando, porque te dije, Elena, dependo, yo mis excusas eran, tengo que dar una clase que ya he cambiado la fecha, porque me fui a buscar a mi hijo a Chicago, y digo, y ahora volverlo a cambiar no me parece responsable, y de repente me llaman y me dicen, oye, Esther, ¿me cambias la fecha? Y yo, un tic. Y luego, la parte de, también estaba nominada a los premios estos, que si salía ganadora tenía que viajar, y te dije, yo cuando me llegó, no has sido elegida, me dio una alegría. Digo, te llamé ese día y te dije, Elena, que estoy... Ya, yo no sabía si ya se enhorabuena o no, porque era como, vale, o sea, no has sido elegida, jo, lo siento, pero estabas súper contenta. Sí, yo tenía el feeling que tenía que ir. Además me dijiste, va a haber otro viaje más adelante, que era un viaje, bueno, que seguramente lo vuelvas a hacer, pero era otro tipo de viaje. Yo sabía que tenía que ir a este. Exacto. Y me encantó porque creo que en esa toma de decisiones se ve todo lo que nos has contado, se ve que es verdad, el tema de la valentía y el tema de no puedo. Y es donde mucha gente se ve frenado, porque tú tenías la circunstancia perfecta para que no fuera una excusa, para que fuera un motivo no ir. Y sin embargo, como siempre, es un tema de prioridades. Quisiste priorizar tu momento, te quisiste priorizar a ti, quisiste un momento para ti y cambiaste clases, cambiaste las clases de universidad. Luego, las cosas que no podías, es verdad que se alinearon. No pusiste excusas de tiempo, no pusiste excusas de ahorro, no pusiste tus niños. No, o sea, es que de repente el día que me llamaste feliz de la vida fue sí. Y yo creo que ahí se ve, porque al final hay mucha gente que dice que tiene valores, pero donde se ve la gente que tiene valores no es la gente que lo dice, sino la gente que se detectan por los comportamientos que tiene.
Y ahí yo vi esa valentía que tú dices. Y he de decir que da vértigo, ¿no? Porque todos tenemos una vida planificada, lo digo para las próximas viajeras, ¿no? Que entiendan que tenemos una vida planificada y de repente en octubre o si no sé lo que va a pasar y tengo a mis hijos y tengo a mi tal y tengo mi trabajo, que se puede organizar todo y aunque estés planificando algo a unos meses vista, se puede hacer y una vez que tomas la decisión, dices ya. Entonces yo creo que da vértigo la distancia, o sea, el tiempo que queda para el viaje, irte con gente a lo mejor que no conoces, irte a un destino y dices, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy metiendo en esto? Pues no, hay que hacerlo. Me encanta, gracias. Sí, sí que da vértigo, pero bueno, por eso se llama viajes al otro lado del miedo, ¿no? Y por eso nosotros jugamos también mucho con esos miedos, ya sabes que está todo controlado, pero me encanta cuando volvéis y decís esto, que yo nunca os lo pido de verdad y venís siendo unas embajadoras que ni yo cuando empecé pensé que esto podía ser posible, porque al final vosotras sois unas valientes, o sea, afrontáis ese miedo, esos vértigos, priorizáis lo que queréis vivir y hemos vivido cosas súper bonitas y las que nos quedan. Y resumen de la vuelta. Resumen de la vuelta que quiero ese, ya te pronto que cuáles son los siguientes viajes. Solo que es verdad que tenemos cosas aquí y que tenemos que decidir cuándo, ¿no? Pero bueno, seguramente me engancharé a alguno de tus viajes porque al último que has hecho no he podido, era demasiado seguido y sí que tengo unos compromisos aquí que no podía, porque claro, también te tiene que casar la fecha. Claro. Por eso cuanto antes se tome la decisión, porque te la bloqueas y ya no tienes ni clases ni nada. Este podcast lo patrocina Hoteles Petit Palace, así que te voy a enseñar el precioso espacio en el que grabamos. Contamos con una ubicación en pleno centro de Madrid, es que tenemos Gran Vía a un lado, Callao al otro, y además tiene el check de cookie sitio perfecto porque me encanta su decoración, los tonos verdes y sobre todo la alegría que transmite. Y ahora vamos a seguir con la próxima historia inspiradora. Pues te agradezco un montón, me encanta. Vamos a terminar, si quieres, con las 4 preguntas que os hago a todos, así que son como más rápidas. Ya para cerrar, que hemos aprendido un montón. De hecho, a mí me has contado un día que hemos hablado tú y yo y aún así han salido cosas que yo no conocía. Entonces, 4 preguntas de cierre. Primera, un sueño que te queda por cumplir. Pues mira, te lo estaba comentando antes fuera de las cámaras, tengo muchas ganas de África. No sé por qué, no sé si es por cosas que he visto, pero es un viaje que tengo ahí, por eso lo comentábamos, tengo muchísimas ganas. Es el sueño más cercano y más alcanzable que tengo. Lo podemos hacer realidad, lo tenemos. Sí. Yo te entiendo, es que sí, para mí África siempre me dicen, has viajado un montón, tu sitio favorito. Yo no puedo decir sitios favoritos, pero para mí, y esto es muy personal, en África se sienten cosas que yo no he sentido en ninguna otra parte del mundo, sobre todo cuando lo haces bien, ¿no? Cuando vas a profundizar, y siempre con seguridad, evidentemente, hay que tener mucho cuidado, con profesionales, con expertos, y llegas a sitios no fuera de lo que habitualmente se hace, bueno, es alucinante. Un miedo que te queda por superar. Pues a ver, no sé si lo quiero superar, ¿eh? Ah, mira, porque... O sea, yo me considero, no soy una persona miedosa en general y soy, a veces digo, soy una inconsciente, ¿no? Cuando decías, pues eso, venga, monto una empresa y como dices tú, con hijos, con hipoteca, con 1000 cosas, ¿no? Y luego digo, bueno, pues mira, salió bien, podía haber salido mal. Miedo así como muy latente y sé que tú me ibas a decir... a mí bañarme con tiburones, o sea, me parece horrible. O sea, me parece eso. Yo no sé si quiero hacerlo, sé que tú lo has hecho, lo hago mucho. Pero es algo que digo, yo no sé si la peli de tiburón y yo creo que hizo mucho daño, en mi generación. Y si considero, digo, ¿qué te daría miedo? Pues eso, que sé que mucha gente y es ahora como una atracción casi turística hacerlo y tal. Pero eso, y no sé si quiero superarlo, o sea, están allí. Tú dime eso, ya sabes que decirme eso a mí es muy peligroso. Sí, porque no tengo ningún miedo. O sea, ahora mismo me estoy viviendo un momento feliz en mi vida, con nuevos retos profesionales, la vida personal muy bien. Entonces, no tengo ningún miedo que diga. Además que cuando se me plantea algo, lo intento y lo hago. Sí, bueno, yo lo he visto, totalmente. Pues es verdad que el tema de, claro, tú me dices eso, pues lo hemos hablado mucho, porque al final yo llevo muchos años buceando con tiburones. De hecho, el logo de la empresa es un tiburón, porque para mí representa cómo unas creencias inventadas pueden convertir el miedo en odio y focalizarlo hacia un animal que todo lo que sabemos de ellos por el cine es mentira. Y la peli de Tiburón, yo tengo una conferencia sobre esto donde saco los estímulos de cómo están utilizados todos los estímulos que en cada uno de nuestros sentidos lo que hacen es despertar el miedo. Y bueno, es algo muy infundado, para mí son maravillosos y te enseñan muchas cosas. De hecho, suscribiros a los siguientes capítulos porque estoy intentando traer a una persona especialista en tiburones para que entendamos que además es una raza a la que se le está, una especie que se le está acribillando, que se está matando y que no tiene nada que ver. Bueno, pues ya veremos si lo gestionamos. Bueno, cuando has dicho África, siguiente viaje. África, que ahí no me lo haces, ¿no? Bueno, podría, sí.
Si alguien quiere seguirte o quiere saber más de inteligencia artificial, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, yo estoy en LinkedIn, sabes que tengo mi programa de radio todos los lunes en Data is in the Air, en Capital Radio. Y luego todos los podcasts los vamos subiendo en la web de mi empresa, que es ahora Verocam Consulting. Y bueno, estoy en LinkedIn y si alguien me contacta, yo contesto a todo el mundo y por supuesto, si alguien necesita algo, estoy. Genial, y es un encanto, os lo digo. O sea, tiene un montón de cosas que aportar. Y por último, ya que el podcast se llama Vidas al otro lado del miedo, hemos tocado un montón de temas. De hecho, ya ves, el primer episodio iba sobre la magia, sobre el emprendimiento que hay detrás. El segundo, pude entrevistar a las Himbas, esto era el sueño de mi vida en Namibia. Ahora hablamos de inteligencia artificial. Entonces, si tú tuvieras que proponer a alguien para que yo trajera a hablar de algún miedo concreto o de algún tema que digas, oye, esto va a ayudar y que esté alineado con Vidas al otro lado del miedo, ¿a quién traerías? Pues mira, la verdad es que tengo muchas amigas que son todas muy potentes y a veces cuando ves la parte profesional no te das cuenta que hay una vida personal y que lo mismo ha sido de mucho esfuerzo, pero había pensado que es otra viajera, que la conocí por ti además, y porque me parece una profesional y lo que ha creado, pero es que me parece que ha tenido tantos obstáculos y al final ha conseguido estar donde está y sigue luchando y sigue superando obstáculos y tiene una capacidad para caerse y volverse a levantar y pensar cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y creo que puede dar, pues bueno, tú la conoces perfectamente, que es Yolanda Díaz, que fue compañera mía en Bali, y me parece que tiene un afán de superación y cómo, bueno, porque muchas habríamos tirado la toalla. Total. Y ella sigue creciendo y me parece que sería muy buena entrevistada. Totalmente, pues lo voy a decir a Yolanda. Yolanda es otra de mis viajeras y es verdad que tiene una historia preciosa y muchas cosas de las que hablar y toda la razón, pues me lo apunto. Pues muchísimas gracias a ti, de verdad, ha estado súper interesante. Y nada, para vosotros, porque acordaros de suscribiros al canal. Vamos a seguir sacando un montón de entrevistas. Tenemos cosas súper chulas de todo tipo de personas, porque al final lo importante es eso. Y cuando a mí me preguntan qué es eso de que las cosas más bonitas de la vida estén al otro lado del miedo, a veces se nos olvida que al otro lado estamos las personas, con nuestras historias, que es lo más importante que tenemos, con nuestros miedos, con nuestra valentía, y que conectar y entender que todos tenemos a alguien en quien nos vamos a sentir identificados y que todos tenemos a alguien que nos va a inspirar y que todos nosotros podemos inspirar a la otra persona, es lo que hace que entendamos cómo se vive al otro lado del miedo. Así que suscribiros, que tenemos próximos capítulos y quién sabe, lo mismo alguno de vosotros se convierte en parte de la comunidad de viajeros al otro lado del miedo. Nos vemos en el siguiente.